En el corazón del sudeste asiático se extiende un archipiélago donde la tierra y el fuego dialogan sin descanso. Donde volcanes activos dibujan el horizonte, selvas densas respiran humedad ancestral y el océano conecta miles de islas dispersas como constelaciones sobre el agua. Donde templos de piedra emergen entre la niebla tropical y terrazas de arroz descienden por las colinas como escalones hacia el verde infinito. Donde la diversidad no es excepción, sino esencia. Esto es Indonesia. Un país fragmentado en islas, pero unido por un pulso común de naturaleza poderosa y culturas entrelazadas. Desde el amanecer sobre el Bromo, hasta los dragones de Komodo, desde los templos de Borobudur, hasta las aguas profundas de Raja Ampat, cada lugar revela una relación intensa entre el ser humano y un territorio en constante transformación. Acompáñanos a explorar Indonesia, donde cada isla cuenta una historia y cada horizonte abre un nuevo comienzo. Tumpak Sewa Waterfall se localiza en Java Oriental, Indonesia, dentro de un valle profundo rodeado por selva densa. La cascada se formó por procesos volcánicos antiguos que moldearon acantilados basálticos y canales fluviales convergentes. Dos ríos principales descienden simultáneamente, creando una caída semicircular de aproximadamente 120 metros de altura. El cañón estrecho amplifica el sonido del agua, generando una presión acústica constante y envolvente. Las paredes verticales cubiertas de musgo indican una humedad persistente durante la mayor parte del año. El acceso requiere descensos pronunciados, cruzando ríos y rocas pulidas por erosión continua. No existe infraestructura moderna dentro del cañón, preservando una relación directa entre cuerpo y terreno. Algunas comunidades locales consideran el lugar espiritualmente poderoso, asociado a equilibrio y purificación natural. La neblina permanente suaviza los contornos, transformando la escala visual en algo difícil de medir. El agua no se observa desde arriba, se enfrenta desde el interior del paisaje. Desde aquí, el viaje invita a seguir hacia espacios donde la geografía parece respirar lentamente. Bunaken Marine Park se extiende frente a la costa de Sulawesi del Norte, Indonesia, dentro del mar de Celebes. El parque fue establecido para proteger un sistema coralino formado durante miles de años por actividad biológica continua.
Sus paredes submarinas descienden abruptamente hasta profundidades superiores a 1000 metros. Más de 70% de las especies coralinas del Indo-Pacífico están representadas en esta área. Las corrientes marinas constantes permiten una visibilidad excepcional, frecuentemente superior a 30 metros. El paisaje submarino presenta terrazas, grietas y pendientes verticales imposibles de percibir desde la superficie. No hay estructuras artificiales visibles bajo el agua, solo organismos que construyen lentamente su propio entorno. Algunas tradiciones locales atribuyen al mar una conciencia que debe ser respetada, no dominada. El silencio bajo el agua redefine la percepción del tiempo y del movimiento. Aquí, la profundidad reemplaza al horizonte como referencia espacial principal. Este descenso sin ruido invita a continuar el viaje hacia realidades que existen fuera del ritmo humano. Las costas de Bali se extienden alrededor de la isla, conectando arrecifes, canales marinos y pequeñas islas satélites cercanas. Estas aguas se formaron por subsidencias tectónicas y acumulaciones coralinas activas durante miles de años. El litoral alterna playas volcánicas oscuras con arenas claras de origen coralino en sectores orientales y meridionales. Islas cercanas como Nusa Penida emergen como mesetas calcáreas abruptas, separadas por corrientes intensas y profundas. La plataforma submarina cae rápidamente, creando transiciones visuales bruscas entre costa somera y océano profundo. Las mareas rigen actividades humanas, pesca tradicional y desplazamientos costeros desde tiempos premodernos. No existen barreras rígidas entre tierra y agua. El mar penetra simbólicamente en la vida cotidiana. Algunas creencias locales consideran al océano una fuerza purificadora y peligrosa, que debe ser equilibrada. El horizonte marino no se percibe como límite, sino como espacio activo en permanente transformación. La luz tropical fragmenta colores y escalas, volviendo irreales las distancias reales. Los campos en terrazas de Bali se localizan principalmente en laderas centrales, alrededor de volcanes y valles fluviales interiores. Este paisaje agrícola se formó mediante excavaciones graduales, siguiendo curvas naturales del terreno montañoso. Cada terraza regula agua y suelo, creando niveles cultivables en pendientes que superan frecuentemente 30 grados. El sistema Subak coordina riego colectivo desde manantiales volcánicos, funcionando como ingeniería hidráulica ancestral. Las terrazas amplían visualmente el paisaje, multiplicando líneas horizontales sobre un relieve vertical dominante.
El arroz crece en ciclos sincronizados, reflejando una relación temporal precisa entre clima y trabajo humano. No hay muros monumentales. La arquitectura agrícola se integra al terreno sin imponerse. Algunas tradiciones interpretan las terrazas como expresión de equilibrio entre fuerzas naturales y comunitarias. La repetición geométrica genera una sensación hipnótica, difícil de asociar con agricultura funcional. Aquí, el paisaje es resultado de paciencia acumulada, no de transformación rápida. Bali se ubica en el archipiélago indonesio, entre Java y Lombok, en el límite activo del Anillo de Fuego. La isla combina relieve volcánico central con costas abiertas al Océano Índico y mares interiores más tranquilos. Esta posición geológica define climas húmedos, suelos fértiles y una relación constante entre montaña, selva y mar. Lake Toba se sitúa en el norte de Sumatra, dentro de una gran caldera volcánica claramente visible desde imágenes satelitales. El lago se formó por una erupción supervolcánica ocurrida hace aproximadamente 74.000 años. Con una longitud cercana a 100 kilómetros, es el lago volcánico más grande del planeta. La caldera colapsada se llenó progresivamente de agua, creando un sistema lacustre profundo y estable. En su centro emerge la isla de Samosir, una meseta elevada formada por levantamiento tectónico posterior. Las orillas combinan pendientes suaves, acantilados y terrazas volcánicas cubiertas por vegetación tropical. La profundidad supera 500 metros en algunos sectores, reforzando la sensación de escala desproporcionada. Comunidades Batak se asentaron alrededor del lago, adaptando su arquitectura a un entorno volcánico estable. Algunas tradiciones locales consideran el lago un espacio de origen y transformación, no simplemente un cuerpo de agua. La superficie calma oculta una historia geológica extrema difícil de imaginar desde la orilla. Wae Rebo se localiza en las montañas centrales de la isla de Flores, a más de 1000 metros de altitud. El poblado se estableció gradualmente en un valle cerrado, rodeado por pendientes empinadas y selva densa. Su aislamiento geográfico mantuvo prácticas arquitectónicas y sociales, con escasa intervención externa durante siglos. Las casas cónicas tradicionales
Se construyen con madera, bambú y fibras, adaptándose al clima montañoso húmedo. El valle actúa como cuenco natural, reteniendo niebla, sonidos y cambios de luz constantes. Los senderos de acceso atraviesan crestas y barrancos, reforzando la sensación de separación del mundo exterior. La topografía limita expansiones, manteniendo una escala humana estricta dentro del entorno natural dominante. Algunas creencias asocian el valle con protección ancestral y equilibrio entre comunidad y territorio. La vida diaria se organiza según ciclos climáticos, no relojes ni infraestructuras modernas. El silencio aquí no es ausencia, sino una forma activa de presencia compartida. Borobudur se ubica en la llanura de Kedu, Java Central, entre volcanes activos y colinas suavemente onduladas. El monumento fue construido gradualmente entre los siglos 8 y 9, mediante acumulación sistemática de bloques volcánicos tallados. Su estructura escalonada asciende en 9 niveles, alcanzando aproximadamente 35 metros de altura total. La colina artificial organiza el espacio como un recorrido ascendente, no como un edificio interior cerrado. Más de 2.600 relieves narran procesos morales y cotidianos, integrados directamente en la piedra. 72 estupas perforadas rodean la cúpula central, creando una geometría repetitiva y visualmente hipnótica. La orientación responde a los puntos cardinales, conectando el monumento con el paisaje volcánico circundante. Durante siglos, cenizas y vegetación cubrieron Borobudur, ocultándolo sin destruir su forma esencial. Algunas interpretaciones lo consideran un mapa simbólico del cosmos budista, más que un templo ceremonial convencional. La experiencia no impone significado, sino un desplazamiento lento entre piedra, vacío y horizonte. Kelimutu se localiza en el centro de la isla de Flores, elevándose a 1.639 metros. El volcán se formó por actividad eruptiva prolongada, creando cráteres que luego se llenaron de agua mineralizada. 3 lagos ocupan sus cimas, cada uno con colores variables provocados por reacciones químicas internas. Las tonalidades pueden cambiar entre azul, verde, rojo o negro, según gases y oxidación.
Los cráteres se disponen en un área compacta, reforzando una sensación de concentración extrema del paisaje. Senderos cortos pero empinados conducen a miradores expuestos, donde el viento y la niebla dominan. La superficie lacustre parece tranquila, aunque el sistema volcánico permanece activo bajo tierra. Comunidades locales asocian cada lago con destinos distintos del alma después de la muerte. Estas creencias no explican el fenómeno, pero acompañan su observación silenciosa. La escala reducida del sitio contrasta con la intensidad visual y simbólica del entorno. Yogyakarta se sitúa en Java Central, entre el volcán Merapi al norte y el Océano Índico al sur. La ciudad se consolidó gradualmente como centro político javanés, combinando reinos, colonialismo y administración contemporánea. Su trazado urbano mezcla palacios, barrios residenciales y ejes ceremoniales alineados simbólicamente con montaña y mar. El Kraton funciona como núcleo vivo, donde tradición cortesana y vida cotidiana continúan coexistiendo sin separación clara. Calles densas concentran mercados, universidades y talleres artesanales en una escala humana constante. El paisaje urbano permanece bajo la influencia visual y geológica del volcán Merapi, activo y dominante. La ciudad ocupa una llanura fértil formada por depósitos volcánicos acumulados durante miles de años. Rituales y festivales mantienen narrativas invisibles que estructuran el tiempo social más allá del calendario oficial. Aquí, lo espiritual no se aísla, sino que circula entre tráfico, comercio y conversación diaria. Yogyakarta no se acelera, prefiere sostener capas simultáneas de pasado y presente. Desde este punto, el viaje invita a deslizarse hacia territorios donde el agua y la montaña transforman el ritmo. Kapas Biru se encuentra en Java Oriental, escondida entre bosques húmedos cerca de la aldea Pronoshiwo. La cascada se formó por erosión constante del río Lengkong sobre roca volcánica compacta. El agua cae aproximadamente 100 metros, creando una cortina blanca visible desde el fondo del valle. El acceso implica descender senderos empinados, reforzando una sensación de aislamiento progresivo. Paredes cubiertas de musgo envuelven el espacio, reduciendo el sonido exterior casi por completo.
La neblina generada por la caída modifica la luz, suavizando contornos y colores. El valle estrecho concentra humedad, vegetación densa y corrientes de aire descendente. No existen estructuras permanentes, permitiendo que el entorno conserve su forma primaria. Algunos habitantes asocian el lugar con presencias invisibles, sin convertirlo en santuario formal. La experiencia se construye más por descenso que por observación distante. Sidemen Valley se extiende en el este de Bali, entre colinas suaves y el macizo volcánico de Lagung. El valle se formó por procesos fluviales prolongados que depositaron suelos fértiles ideales para agricultura en terrazas. Arrozales escalonados cubren amplias pendientes, siguiendo curvas precisas adaptadas al relieve. La escala es amplia pero silenciosa, dominada por verdes continuos y caminos estrechos. Pequeñas aldeas se distribuyen sin concentrarse, manteniendo baja densidad constructiva. El sistema Subak regula el agua colectivamente, conectando comunidades mediante canales históricos activos. La topografía permite vistas abiertas hacia montañas, ríos y campos superpuestos. Aquí, el trabajo agrícola marca el tiempo más que los relojes. Lombok se ubica al este de Bali, separada por el estrecho de Lombok en Indonesia central. Las Gili Islands emergen frente a su costa noroeste, pequeñas islas coralinas rodeadas de arrecifes. Lombok se formó por actividad tectónica y volcánica, asociada al arco de Sunda durante millones de años. El monte Rinjani alcanza 3.726 metros, dominando la isla con su cráter activo y lago interior. Las Gili, en contraste, son planas, con apenas unos metros sobre el nivel del mar. Playas de arena blanca rodean perímetros que no superan algunos kilómetros de circunferencia. Los arrecifes coralinos crecieron lentamente, construyendo ecosistemas submarinos visibles a pocos metros de profundidad. La población Sasak conserva tradiciones islámicas locales integradas en aldeas rurales dispersas. Algunas leyendas vinculan el Rinjani con espíritus guardianes del lago Segara Anak. Aquí, el contraste entre altura volcánica y horizontalidad marina redefine la escala constantemente.
Prambanan se sitúa en Java Central, cerca de Yogyakarta, sobre una llanura volcánica fértil. El complejo comenzó a construirse en el siglo IX bajo la dinastía Sanjaya hinduista. Sus torres principales alcanzan aproximadamente 47 metros, dedicadas a Shiva, Vishnu y Brahma. La piedra volcánica fue tallada gradualmente, ensamblada sin mortero mediante precisión estructural. Terremotos y erupciones cubrieron parcialmente el templo antes de procesos de restauración modernos. El recinto contiene más de 200 estructuras, organizadas en patios concéntricos jerárquicos. Relieves narran episodios del Ramayana, tallados con detalle en muros exteriores. La orientación del complejo responde a principios cosmológicos hinduistas vinculados al monte Meru. Durante siglos, el sitio quedó abandonado, cubierto por vegetación y ceniza volcánica. Hoy, ceremonias culturales y danzas nocturnas reactivan el espacio como escenario vivo. Jakarta se localiza en la costa noroeste de Java, frente al mar de Java. La ciudad evolucionó desde el puerto de Sunda Kelapa hasta capital colonial Batavia. Su crecimiento urbano se aceleró durante el siglo XX, con industrialización y expansión demográfica. Actualmente alberga más de 10 millones de habitantes dentro de un territorio densamente construido. La llanura costera baja enfrenta subsidencia y desafíos de infraestructura hidráulica constantes. Canales y diques intentan controlar inundaciones derivadas de lluvias monzónicas intensas. Rascacielos modernos se elevan junto a barrios históricos y mercados tradicionales activos. El puerto continúa operando como nodo logístico clave del archipiélago indonesio. Mezquitas, iglesias y templos conviven en un entorno urbano complejo y diverso. La ciudad no se detiene, pero tampoco borra completamente sus capas coloniales visibles. Sumba Island se ubica en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, al sur de Flores. La isla emergió gradualmente por actividad tectónica vinculada al arco volcánico de Sunda. Con aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados, combina sabanas secas, colinas y costas abruptas.
Su clima semiárido define largos periodos sin lluvia y vegetación resistente al viento. Las praderas onduladas se extienden abiertas, creando horizontes amplios y casi vacíos. Acantilados calizos caen más de 50 metros hacia playas de arena blanca intacta. Ríos estacionales excavan valles profundos antes de desaparecer durante la estación seca. La cultura marapú conserva rituales ancestrales relacionados con ancestros y equilibrio natural. Tumbas megalíticas de piedra pesan varias toneladas y marcan linajes familiares históricos. El aislamiento geográfico permitió preservar arquitectura tradicional con techos que superan 20 metros. Desde los templos de piedra de Borobudur hasta los volcanes activos del Monte Bromo y las terrazas verdes de Bali, Indonesia se extiende como un archipiélago de contrastes vivos. Selva y océano, fuego y lluvia, tradición ancestral y presente dinámico, conviven entre miles de islas dispersas en el Ecuador. Tal vez lo que permanece no sea una sola imagen, sino la sensación de movimiento constante, donde la tierra emerge, respira y se transforma. Gracias por acompañarnos en Indonesia, donde el horizonte siempre es agua y el tiempo fluye como lava bajo la superficie. Esto no es una historia sobre un lugar. Es una invitación a un mundo. Si disfrutaste este viaje, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir viajando por el mundo con nosotros. Gracias por ser parte de la aventura. En el corazón del sudeste asiático se extiende un archipiélago donde la tierra y el fuego dialogan sin descanso. Donde volcanes activos dibujan el horizonte, selvas densas respiran humedad ancestral y el océano conecta miles de islas dispersas como constelaciones sobre el agua. Donde templos de piedra emergen entre la niebla tropical y terrazas de arroz descienden por las colinas como escalones hacia el verde infinito. Donde la diversidad no es excepción, sino esencia. Esto es Indonesia. Un país fragmentado en islas, pero unido por un pulso común de naturaleza poderosa y culturas entrelazadas. Desde el amanecer sobre el Bromo, hasta los dragones de Komodo, desde los templos de Borobudur,
hasta las aguas profundas de Raja Ampat. Cada lugar revela una relación intensa entre el ser humano y un territorio en constante transformación. Acompáñanos a explorar Indonesia, donde cada isla cuenta una historia y cada horizonte abre un nuevo comienzo. Tumpak Sewa Waterfall se localiza en Java Oriental, Indonesia, dentro de un valle profundo rodeado por selva densa. La cascada se formó por procesos volcánicos antiguos que moldearon acantilados basálticos y canales fluviales convergentes. Dos ríos principales descienden simultáneamente, creando una caída semicircular de aproximadamente 120 metros de altura. El cañón estrecho amplifica el sonido del agua, generando una presión acústica constante y envolvente. Las paredes verticales cubiertas de musgo indican una humedad persistente durante la mayor parte del año. El acceso requiere descensos pronunciados, cruzando ríos y rocas pulidas por erosión continua. No existe infraestructura moderna dentro del cañón, preservando una relación directa entre cuerpo y terreno. Algunas comunidades locales consideran el lugar espiritualmente poderoso, asociado a equilibrio y purificación natural. La neblina permanente suaviza los contornos, transformando la escala visual en algo difícil de medir. El agua no se observa desde arriba, se enfrenta desde el interior del paisaje. Desde aquí, el viaje invita a seguir hacia espacios donde la geografía parece respirar lentamente. Bunaken Marine Park se extiende frente a la costa de Sulawesi del Norte, Indonesia, dentro del mar de Celebes. El parque fue establecido para proteger un sistema coralino formado durante miles de años por actividad biológica continua. Sus paredes submarinas descienden abruptamente hasta profundidades superiores a 1000 metros. Más de 70% de las especies coralinas del Indo-Pacífico están representadas en esta área. Las corrientes marinas constantes permiten una visibilidad excepcional, frecuentemente superior a 30 metros. El paisaje submarino presenta terrazas, grietas y pendientes verticales imposibles de percibir desde la superficie. No hay estructuras artificiales visibles bajo el agua, solo organismos que construyen lentamente su propio entorno. Algunas tradiciones locales atribuyen al mar una conciencia que debe ser respetada, no dominada.
El silencio bajo el agua redefine la percepción del tiempo y del movimiento. Aquí, la profundidad reemplaza al horizonte como referencia espacial principal. Este descenso sin ruido invita a continuar el viaje hacia realidades que existen fuera del ritmo humano. Las costas de Bali se extienden alrededor de la isla, conectando arrecifes, canales marinos y pequeñas islas satélites cercanas. Estas aguas se formaron por subsidencias tectónicas y acumulaciones coralinas activas durante miles de años. El litoral alterna playas volcánicas oscuras con arenas claras de origen coralino en sectores orientales y meridionales. Islas cercanas como Nusa Penida emergen como mesetas calcáreas abruptas, separadas por corrientes intensas y profundas. La plataforma submarina cae rápidamente, creando transiciones visuales bruscas entre costa somera y océano profundo. Las mareas rigen actividades humanas, pesca tradicional y desplazamientos costeros desde tiempos premodernos. No existen barreras rígidas entre tierra y agua. El mar penetra simbólicamente en la vida cotidiana. Algunas creencias locales consideran al océano una fuerza purificadora y peligrosa, que debe ser equilibrada. El horizonte marino no se percibe como límite, sino como espacio activo en permanente transformación. La luz tropical fragmenta colores y escalas, volviendo irreales las distancias reales. Los campos en terrazas de Bali se localizan principalmente en laderas centrales, alrededor de volcanes y valles fluviales interiores. Este paisaje agrícola se formó mediante excavaciones graduales, siguiendo curvas naturales del terreno montañoso. Cada terraza regula agua y suelo, creando niveles cultivables en pendientes que superan frecuentemente 30 grados. El sistema Subak coordina riego colectivo desde manantiales volcánicos, funcionando como ingeniería hidráulica ancestral. Las terrazas amplían visualmente el paisaje, multiplicando líneas horizontales sobre un relieve vertical dominante. El arroz crece en ciclos sincronizados, reflejando una relación temporal precisa entre clima y trabajo humano. No hay muros monumentales. La arquitectura agrícola se integra al terreno sin imponerse. Algunas tradiciones interpretan las terrazas como expresión de equilibrio entre fuerzas naturales y comunitarias. La repetición geométrica genera una sensación hipnótica, difícil de asociar con agricultura funcional. Aquí, el paisaje es el resultado de paciencia acumulada, no de transformación rápida. Bali se ubica en el archipiélago indonesio, entre Java y Lombok, en el límite activo del Anillo de Fuego.
La isla combina relieve volcánico central con costas abiertas al Océano Índico y mares interiores más tranquilos. Esta posición geológica define climas húmedos, suelos fértiles y una relación constante entre montaña, selva y mar. Lake Toba se sitúa en el norte de Sumatra, dentro de una gran caldera volcánica claramente visible desde imágenes satelitales. El lago se formó por una erupción supervolcánica ocurrida hace aproximadamente 74.000 años. Con una longitud cercana a 100 kilómetros, es el lago volcánico más grande del planeta. La caldera colapsada se llenó progresivamente de agua, creando un sistema lacustre profundo y estable. En su centro emerge la isla de Samosir, una meseta elevada formada por levantamiento tectónico posterior. Las orillas combinan pendientes suaves, acantilados y terrazas volcánicas cubiertas por vegetación tropical. La profundidad supera 500 metros en algunos sectores, reforzando la sensación de escala desproporcionada. Comunidades Batak se asentaron alrededor del lago, adaptando su arquitectura a un entorno volcánico estable. Algunas tradiciones locales consideran el lago un espacio de origen y transformación, no simplemente un cuerpo de agua. La superficie calma oculta una historia geológica extrema difícil de imaginar desde la orilla. Wae Rebo se localiza en las montañas centrales de la isla de Flores, a más de 1000 metros de altitud. El poblado se estableció gradualmente en un valle cerrado, rodeado por pendientes empinadas y selva densa. Su aislamiento geográfico mantuvo prácticas arquitectónicas y sociales, con escasa intervención externa durante siglos. Las casas cónicas tradicionales se construyen con madera, bambú y fibras, adaptándose al clima montañoso húmedo. El valle actúa como cuenco natural, reteniendo niebla, sonidos y cambios de luz constantes. Los senderos de acceso atraviesan crestas y barrancos, reforzando la sensación de separación del mundo exterior. La topografía limita expansiones, manteniendo una escala humana estricta dentro del entorno natural dominante. Algunas creencias asocian el valle con protección ancestral y equilibrio entre comunidad y territorio. La vida diaria se organiza según ciclos climáticos, no relojes ni infraestructuras modernas. El silencio aquí no es ausencia,
sino una forma activa de presencia compartida. Borobudur se ubica en la llanura de Kedu, Java Central, entre volcanes activos y colinas suavemente onduladas. El monumento fue construido gradualmente entre los siglos 8 y 9, mediante acumulación sistemática de bloques volcánicos tallados. Su estructura escalonada asciende en 9 niveles, alcanzando aproximadamente 35 metros de altura total. La colina artificial organiza el espacio como un recorrido ascendente, no como un edificio interior cerrado. Más de 2.600 relieves narran procesos morales y cotidianos, integrados directamente en la piedra. 72 estupas perforadas rodean la cúpula central, creando una geometría repetitiva y visualmente hipnótica. La orientación responde a los puntos cardinales, conectando el monumento con el paisaje volcánico circundante. Durante siglos, cenizas y vegetación cubrieron Borobudur, ocultándolo sin destruir su forma esencial. Algunas interpretaciones lo consideran un mapa simbólico del cosmos budista, más que un templo ceremonial convencional. La experiencia no impone significado, sino un desplazamiento lento entre piedra, vacío y horizonte. Kelimutu se localiza en el centro de la isla de Flores, elevándose a 1.639 metros. El volcán se formó por actividad eruptiva prolongada, creando cráteres que luego se llenaron de agua mineralizada. 3 lagos ocupan sus cimas, cada uno con colores variables provocados por reacciones químicas internas. Las tonalidades pueden cambiar entre azul, verde, rojo o negro, según gases y oxidación. Los cráteres se disponen en un área compacta, reforzando una sensación de concentración extrema del paisaje. Senderos cortos pero empinados conducen a miradores expuestos, donde el viento y la niebla dominan. La superficie lacustre parece tranquila, aunque el sistema volcánico permanece activo bajo tierra. Comunidades locales asocian cada lago con destinos distintos del alma después de la muerte. Estas creencias no explican el fenómeno, pero acompañan su observación silenciosa. La escala reducida del sitio contrasta con la intensidad visual y simbólica del entorno.
Yogyakarta se sitúa en Java Central, entre el volcán Merapi al norte y el Océano Índico al sur. La ciudad se consolidó gradualmente como centro político javanés, combinando reinos, colonialismo y administración contemporánea. Su trazado urbano mezcla palacios, barrios residenciales y ejes ceremoniales alineados simbólicamente con montaña y mar. El Kraton funciona como núcleo vivo, donde tradición cortesana y vida cotidiana continúan coexistiendo sin separación clara. Calles densas concentran mercados, universidades y talleres artesanales en una escala humana constante. El paisaje urbano permanece bajo la influencia visual y geológica del volcán Merapi, activo y dominante. La ciudad ocupa una llanura fértil formada por depósitos volcánicos acumulados durante miles de años. Rituales y festivales mantienen narrativas invisibles que estructuran el tiempo social más allá del calendario oficial. Aquí, lo espiritual no se aísla, sino que circula entre tráfico, comercio y conversación diaria. Yogyakarta no se acelera, prefiere sostener capas simultáneas de pasado y presente. Desde este punto, el viaje invita a deslizarse hacia territorios donde el agua y la montaña transforman el ritmo. Capas Biru se encuentra en Java Oriental, escondida entre bosques húmedos cerca de la aldea Pronoshiwo. La cascada se formó por erosión constante del río Lengkong sobre roca volcánica compacta. El agua cae aproximadamente 100 metros, creando una cortina blanca visible desde el fondo del valle. El acceso implica descender senderos empinados, reforzando una sensación de aislamiento progresivo. Paredes cubiertas de musgo envuelven el espacio, reduciendo el sonido exterior casi por completo. La neblina generada por la caída modifica la luz, suavizando contornos y colores. El valle estrecho concentra humedad, vegetación densa y corrientes de aire descendente. No existen estructuras permanentes, permitiendo que el entorno conserve su forma primaria. Algunos habitantes asocian el lugar con presencias invisibles, sin convertirlo en santuario formal. La experiencia se construye más por descenso que por observación distante. Sidemen Valley se extiende en el este de Bali, entre colinas suaves y el macizo volcánico de Lagung.
El valle se formó por procesos fluviales prolongados, que depositaron suelos fértiles ideales para agricultura en terrazas. Arrozales escalonados cubren amplias pendientes, siguiendo curvas precisas adaptadas al relieve. La escala es amplia pero silenciosa, dominada por verdes continuos y caminos estrechos. Pequeñas aldeas se distribuyen sin concentrarse, manteniendo baja densidad constructiva. El sistema Subak regula el agua colectivamente, conectando comunidades mediante canales históricos activos. La topografía permite vistas abiertas hacia montañas, ríos y campos superpuestos. Aquí, el trabajo agrícola marca el tiempo más que los relojes. Lombok se ubica al este de Bali, separada por el estrecho de Lombok en Indonesia central. Las Gili Islands emergen frente a su costa noroeste, pequeñas islas coralinas rodeadas de arrecifes. Lombok se formó por actividad tectónica y volcánica, asociada al arco de Sunda durante millones de años. El monte Rinjani alcanza 3.726 metros, dominando la isla con su cráter activo y lago interior. Las Gili, en contraste, son planas, con apenas unos metros sobre el nivel del mar. Playas de arena blanca rodean perímetros que no superan algunos kilómetros de circunferencia. Los arrecifes coralinos crecieron lentamente, construyendo ecosistemas submarinos visibles a pocos metros de profundidad. La población Sasak conserva tradiciones islámicas locales integradas en aldeas rurales dispersas. Algunas leyendas vinculan el Rinjani con espíritus guardianes del lago Segara Anak. Aquí, el contraste entre altura volcánica y horizontalidad marina redefine la escala constantemente. Prambanan se sitúa en Java Central, cerca de Yogyakarta, sobre una llanura volcánica fértil. El complejo comenzó a construirse en el siglo IX bajo la dinastía Sanjaya hinduista. Sus torres principales alcanzan aproximadamente 47 metros, dedicadas a Shiva, Vishnu y Brahma. La piedra volcánica fue tallada gradualmente, ensamblada sin mortero mediante precisión estructural. Terremotos y erupciones cubrieron parcialmente el templo antes de procesos de restauración modernos. El recinto contiene más de 200 estructuras,
organizadas en patios concéntricos jerárquicos. Relieves narran episodios del Ramayana, tallados con detalle en muros exteriores. La orientación del complejo responde a principios cosmológicos hinduistas vinculados al monte Meru. Durante siglos, el sitio quedó abandonado, cubierto por vegetación y ceniza volcánica. Hoy, ceremonias culturales y danzas nocturnas reactivan el espacio como escenario vivo. Jakarta se localiza en la costa noroeste de Java, frente al mar de Java. La ciudad evolucionó desde el puerto de Sunda Kelapa hasta capital colonial Batavia. Su crecimiento urbano se aceleró durante el siglo XX, con industrialización y expansión demográfica. Actualmente alberga más de 10 millones de habitantes dentro de un territorio densamente construido. La llanura costera baja enfrenta subsidencia y desafíos de infraestructura hidráulica constantes. Canales y diques intentan controlar inundaciones derivadas de lluvias monzónicas intensas. Rascacielos modernos se elevan junto a barrios históricos y mercados tradicionales activos. El puerto continúa operando como nodo logístico clave del archipiélago indonesio. Mezquitas, iglesias y templos conviven en un entorno urbano complejo y diverso. La ciudad no se detiene, pero tampoco borra completamente sus capas coloniales visibles. Sumba Island se ubica en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, al sur de Flores. La isla emergió gradualmente por actividad tectónica vinculada al arco volcánico de Sunda. Con aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados, combina sabanas secas, colinas y costas abruptas. Su clima semiárido define largos periodos sin lluvia y vegetación resistente al viento. Las praderas onduladas se extienden abiertas, creando horizontes amplios y casi vacíos. Acantilados calizos caen más de 50 metros hacia playas de arena blanca intacta. Ríos estacionales excavan valles profundos antes de desaparecer durante la estación seca. La cultura marapú conserva rituales ancestrales relacionados con ancestros y equilibrio natural. Tumbas megalíticas de piedra pesan varias toneladas y marcan linajes familiares históricos.
El aislamiento geográfico permitió preservar arquitectura tradicional con techos que superan 20 metros. Desde los templos de piedra de Borobudur hasta los volcanes activos del Monte Bromo y las terrazas verdes de Bali, Indonesia se extiende como un archipiélago de contrastes vivos. Selva y océano, fuego y lluvia, tradición ancestral y presente dinámico, conviven entre miles de islas dispersas en el Ecuador. Tal vez lo que permanece no sea una sola imagen, sino la sensación de movimiento constante, donde la tierra emerge, respira y se transforma. Gracias por acompañarnos en Indonesia, donde el horizonte siempre es agua y el tiempo fluye como lava bajo la superficie. Esto no es una historia sobre un lugar. Es una invitación a un mundo. Si disfrutaste este viaje, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir viajando por el mundo con nosotros. Gracias por ser parte de la aventura. En el corazón del sudeste asiático se extiende un archipiélago donde la tierra y el fuego dialogan sin descanso. Donde volcanes activos dibujan el horizonte, selvas densas respiran humedad ancestral y el océano conecta miles de islas dispersas como constelaciones sobre el agua. Donde templos de piedra emergen entre la niebla tropical y terrazas de arroz descienden por las colinas como escalones hacia el verde infinito. Donde la diversidad no es excepción, sino esencia. Esto es Indonesia. Un país fragmentado en islas, pero unido por un pulso común de naturaleza poderosa y culturas entrelazadas. Desde el amanecer sobre el Bromo, hasta los dragones de Komodo, desde los templos de Borobudur, hasta las aguas profundas de Raja Ampat, cada lugar revela una relación intensa entre el ser humano y un territorio en constante transformación. Acompáñanos a explorar Indonesia, donde cada isla cuenta una historia y cada horizonte abre un nuevo comienzo. Tumpak Sewa Waterfall se localiza en Java Oriental, Indonesia,
dentro de un valle profundo rodeado por selva densa. La cascada se formó por procesos volcánicos antiguos que moldearon acantilados basálticos y canales fluviales convergentes. Dos ríos principales descienden simultáneamente, creando una caída semicircular de aproximadamente 120 metros de altura. El cañón estrecho amplifica el sonido del agua, generando una presión acústica constante y envolvente. Las paredes verticales cubiertas de musgo indican una humedad persistente durante la mayor parte del año. El acceso requiere descensos pronunciados, cruzando ríos y rocas pulidas por erosión continua. No existe infraestructura moderna dentro del cañón, preservando una relación directa entre cuerpo y terreno. Algunas comunidades locales consideran el lugar espiritualmente poderoso, asociado a equilibrio y purificación natural. La neblina permanente suaviza los contornos, transformando la escala visual en algo difícil de medir. El agua no se observa desde arriba, se enfrenta desde el interior del paisaje. Desde aquí, el viaje invita a seguir hacia espacios donde la geografía parece respirar lentamente. Bunaken Marine Park se extiende frente a la costa de Sulawesi del Norte, Indonesia, dentro del mar de Celebes. El parque fue establecido para proteger un sistema coralino formado durante miles de años por actividad biológica continua. Sus paredes submarinas descienden abruptamente hasta profundidades superiores a 1000 metros. Más de 70% de las especies coralinas del Indo-Pacífico están representadas en esta área. Las corrientes marinas constantes permiten una visibilidad excepcional, frecuentemente superior a 30 metros. El paisaje submarino presenta terrazas, grietas y pendientes verticales imposibles de percibir desde la superficie. No hay estructuras artificiales visibles bajo el agua, solo organismos que construyen lentamente su propio entorno. Algunas tradiciones locales atribuyen al mar una conciencia que debe ser respetada, no dominada. El silencio bajo el agua redefine la percepción del tiempo y del movimiento. Aquí, la profundidad reemplaza al horizonte como referencia espacial principal. Este descenso sin ruido invita a continuar el viaje hacia realidades que existen fuera del ritmo humano. Las costas de Bali se extienden alrededor de la isla,
conectando arrecifes, canales marinos y pequeñas islas satélites cercanas. Estas aguas se formaron por subsidencias tectónicas y acumulaciones coralinas activas durante miles de años. El litoral alterna playas volcánicas oscuras con arenas claras de origen coralino en sectores orientales y meridionales. Islas cercanas como Nusa Penida emergen como mesetas calcáreas abruptas, separadas por corrientes intensas y profundas. La plataforma submarina cae rápidamente, creando transiciones visuales bruscas entre costa somera y océano profundo. Las mareas rigen actividades humanas, pesca tradicional y desplazamientos costeros desde tiempos premodernos. No existen barreras rígidas entre tierra y agua. El mar penetra simbólicamente en la vida cotidiana. Algunas creencias locales consideran al océano una fuerza purificadora y peligrosa que debe ser equilibrada. El horizonte marino no se percibe como límite, sino como espacio activo en permanente transformación. La luz tropical fragmenta colores y escalas, volviendo irreales las distancias reales. Los campos en terrazas de Bali se localizan principalmente en laderas centrales, alrededor de volcanes y valles fluviales interiores. Este paisaje agrícola se formó mediante excavaciones graduales, siguiendo curvas naturales del terreno montañoso. Cada terraza regula agua y suelo, creando niveles cultivables en pendientes que superan frecuentemente 30 grados. El sistema Subac coordina riego colectivo desde manantiales volcánicos, funcionando como ingeniería hidráulica ancestral. Las terrazas amplían visualmente el paisaje, multiplicando líneas horizontales sobre un relieve vertical dominante. El arroz crece en ciclos sincronizados, reflejando una relación temporal precisa entre clima y trabajo humano. No hay muros monumentales. La arquitectura agrícola se integra al terreno sin imponerse. Algunas tradiciones interpretan las terrazas como expresión de equilibrio entre fuerzas naturales y comunitarias. La repetición geométrica genera una sensación hipnótica, difícil de asociar con agricultura funcional. Aquí, el paisaje es resultado de paciencia acumulada, no de transformación rápida. Bali se ubica en el archipiélago indonesio, entre Java y Lombok, en el límite activo del Anillo de Fuego. La isla combina relieve volcánico central con costas abiertas al Océano Índico y mares interiores más tranquilos. Esta posición geológica define climas húmedos, suelos fértiles y una relación constante entre montaña, selva y mar. Lake Toba se sitúa en el norte de Sumatra,
dentro de una gran caldera volcánica claramente visible desde imágenes satelitales. El lago se formó por una erupción supervolcánica ocurrida hace aproximadamente 74.000 años. Con una longitud cercana a 100 kilómetros, es el lago volcánico más grande del planeta. La caldera colapsada se llenó progresivamente de agua, creando un sistema lacustre profundo y estable. En su centro emerge la isla de Samosir, una meseta elevada formada por levantamiento tectónico posterior. Las orillas combinan pendientes suaves, acantilados y terrazas volcánicas cubiertas por vegetación tropical. La profundidad supera 500 metros en algunos sectores, reforzando la sensación de escala desproporcionada. Comunidades Batak se asentaron alrededor del lago, adaptando su arquitectura a un entorno volcánico estable. Algunas tradiciones locales consideran el lago un espacio de origen y transformación, no simplemente un cuerpo de agua. La superficie calma oculta una historia geológica extrema difícil de imaginar desde la orilla. Wae Rebo se localiza en las montañas centrales de la isla de Flores, a más de 1000 metros de altitud. El poblado se estableció gradualmente en un valle cerrado, rodeado por pendientes empinadas y selva densa. Su aislamiento geográfico mantuvo prácticas arquitectónicas y sociales, con escasa intervención externa durante siglos. Las casas cónicas tradicionales se construyen con madera, bambú y fibras, adaptándose al clima montañoso húmedo. El valle actúa como cuenco natural, reteniendo niebla, sonidos y cambios de luz constantes. Los senderos de acceso atraviesan crestas y barrancos, reforzando la sensación de separación del mundo exterior. La topografía limita expansiones, manteniendo una escala humana estricta dentro del entorno natural dominante. Algunas creencias asocian el valle con protección ancestral y equilibrio entre comunidad y territorio. La vida diaria se organiza según ciclos climáticos, no relojes ni infraestructuras modernas. El silencio aquí no es ausencia, sino una forma activa de presencia compartida. Borobudur se ubica en la llanura de Kedu, Java Central, entre volcanes activos y colinas suavemente onduladas. El monumento fue construido gradualmente entre los siglos 8 y 9, mediante acumulación sistemática de bloques volcánicos tallados.
Su estructura escalonada asciende en 9 niveles, alcanzando aproximadamente 35 metros de altura total. La colina artificial organiza el espacio como un recorrido ascendente, no como un edificio interior cerrado. Más de 2.600 relieves narran procesos morales y cotidianos, integrados directamente en la piedra. 72 estupas perforadas rodean la cúpula central, creando una geometría repetitiva y visualmente hipnótica. La orientación responde a los puntos cardinales, conectando el monumento con el paisaje volcánico circundante. Durante siglos, cenizas y vegetación cubrieron Borobudur, ocultándolo sin destruir su forma esencial. Algunas interpretaciones lo consideran un mapa simbólico del cosmos budista, más que un templo ceremonial convencional. La experiencia no impone significado, sino un desplazamiento lento entre piedra, vacío y horizonte. Kelimutu se localiza en el centro de la isla de Flores, elevándose a 1.639 metros. El volcán se formó por actividad eruptiva prolongada, creando cráteres que luego se llenaron de agua mineralizada. 3 lagos ocupan sus cimas, cada uno con colores variables provocados por reacciones químicas internas. Las tonalidades pueden cambiar entre azul, verde, rojo o negro, según gases y oxidación. Los cráteres se disponen en un área compacta, reforzando una sensación de concentración extrema del paisaje. Senderos cortos pero empinados conducen a miradores expuestos, donde el viento y la niebla dominan. La superficie lacustre parece tranquila, aunque el sistema volcánico permanece activo bajo tierra. Comunidades locales asocian cada lago con destinos distintos del alma después de la muerte. Estas creencias no explican el fenómeno, pero acompañan su observación silenciosa. La escala reducida del sitio contrasta con la intensidad visual y simbólica del entorno. Yogyakarta se sitúa en Java Central, entre el volcán Merapi al norte y el Océano Índico al sur. La ciudad se consolidó gradualmente como centro político javanés, combinando reinos, colonialismo y administración contemporánea. Su trazado urbano mezcla palacios, barrios residenciales y ejes ceremoniales alineados simbólicamente con montaña y mar. El cratón funciona como núcleo vivo,
donde tradición cortesana y vida cotidiana continúan coexistiendo sin separación clara. Calles densas concentran mercados, universidades y talleres artesanales en una escala humana constante. El paisaje urbano permanece bajo la influencia visual y geológica del volcán Merapi, activo y dominante. La ciudad ocupa una llanura fértil formada por depósitos volcánicos acumulados durante miles de años. Rituales y festivales mantienen narrativas invisibles que estructuran el tiempo social más allá del calendario oficial. Aquí, lo espiritual no se aísla, sino que circula entre tráfico, comercio y conversación diaria. Yogyakarta no se acelera, prefiere sostener capas simultáneas de pasado y presente. Desde este punto, el viaje invita a deslizarse hacia territorios donde el agua y la montaña transforman el ritmo. Capas Biru se encuentra en Java Oriental, escondida entre bosques húmedos cerca de la aldea Pronoshiwo. La cascada se formó por erosión constante del río Lengkong sobre roca volcánica compacta. El agua cae aproximadamente 100 metros, creando una cortina blanca visible desde el fondo del valle. El acceso implica descender senderos empinados, reforzando una sensación de aislamiento progresivo. Paredes cubiertas de musgo envuelven el espacio, reduciendo el sonido exterior casi por completo. La neblina generada por la caída modifica la luz, suavizando contornos y colores. El valle estrecho concentra humedad, vegetación densa y corrientes de aire descendente. No existen estructuras permanentes, permitiendo que el entorno conserve su forma primaria. Algunos habitantes asocian el lugar con presencias invisibles, sin convertirlo en santuario formal. La experiencia se construye más por descenso que por observación distante. Sidemen Valley se extiende en el este de Bali, entre colinas suaves y el macizo volcánico de Lagung. El valle se formó por procesos fluviales prolongados que depositaron suelos fértiles ideales para agricultura en terrazas. Arrozales escalonados cubren amplias pendientes, siguiendo curvas precisas adaptadas al relieve. La escala es amplia pero silenciosa, dominada por verdes continuos y caminos estrechos. Pequeñas aldeas se distribuyen sin concentrarse
manteniendo baja densidad constructiva. El sistema Subak regula el agua colectivamente, conectando comunidades mediante canales históricos activos. La topografía permite vistas abiertas hacia montañas, ríos y campos superpuestos. Aquí, el trabajo agrícola marca el tiempo más que los relojes. Lombok se ubica al este de Bali, separada por el estrecho de Lombok en Indonesia central. Las Gili Islands emergen frente a su costa noroeste, pequeñas islas coralinas rodeadas de arrecifes. Lombok se formó por actividad tectónica y volcánica, asociada al arco de Sunda durante millones de años. El monte Rinjani alcanza 3.726 metros, dominando la isla con su cráter activo y lago interior. Las Gili, en contraste, son planas, con apenas unos metros sobre el nivel del mar. Playas de arena blanca rodean perímetros que no superan algunos kilómetros de circunferencia. Los arrecifes coralinos crecieron lentamente, construyendo ecosistemas submarinos visibles a pocos metros de profundidad. La población Sasak conserva tradiciones islámicas locales integradas en aldeas rurales dispersas. Algunas leyendas vinculan el Rinjani con espíritus guardianes del lago Segara Anak. Aquí, el contraste entre altura volcánica y horizontalidad marina redefine la escala constantemente. Prambanan se sitúa en Java Central, cerca de Yogyakarta, sobre una llanura volcánica fértil. El complejo comenzó a construirse en el siglo IX bajo la dinastía Sanjaya hinduista. Sus torres principales alcanzan aproximadamente 47 metros, dedicadas a Shiva, Vishnu y Brahma. La piedra volcánica fue tallada gradualmente, ensamblada sin mortero mediante precisión estructural. Terremotos y erupciones cubrieron parcialmente el templo antes de procesos de restauración modernos. El recinto contiene más de 200 estructuras, organizadas en patios concéntricos jerárquicos. Relieves narran episodios del Ramayana, tallados con detalle en muros exteriores. La orientación del complejo responde a principios cosmológicos hinduistas vinculados al monte Meru. Durante siglos, el sitio quedó abandonado, cubierto por vegetación y ceniza volcánica.
Hoy, ceremonias culturales y danzas nocturnas reactivan el espacio como escenario vivo. Jakarta se localiza en la costa noroeste de Java, frente al mar de Java. La ciudad evolucionó desde el puerto de Sunda Kelapa hasta capital colonial Batavia. Su crecimiento urbano se aceleró durante el siglo XX, con industrialización y expansión demográfica. Actualmente alberga más de 10 millones de habitantes dentro de un territorio densamente construido. La llanura costera baja enfrenta subsidencia y desafíos de infraestructura hidráulica constantes. Canales y diques intentan controlar inundaciones derivadas de lluvias monzónicas intensas. Rascacielos modernos se elevan junto a barrios históricos y mercados tradicionales activos. El puerto continúa operando como nodo logístico clave del archipiélago indonesio. Mezquitas, iglesias y templos conviven en un entorno urbano complejo y diverso. La ciudad no se detiene, pero tampoco borra completamente sus capas coloniales visibles. Sumba Island se ubica en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, al sur de Flores. La isla emergió gradualmente por actividad tectónica vinculada al arco volcánico de Sunda. Con aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados, combina sabanas secas, colinas y costas abruptas. Su clima semiárido define largos periodos sin lluvia y vegetación resistente al viento. Las praderas onduladas se extienden abiertas, creando horizontes amplios y casi vacíos. Acantilados calizos caen más de 50 metros hacia playas de arena blanca intacta. Ríos estacionales excavan valles profundos antes de desaparecer durante la estación seca. La cultura marapú conserva rituales ancestrales relacionados con ancestros y equilibrio natural. Tumbas megalíticas de piedra pesan varias toneladas y marcan linajes familiares históricos. El aislamiento geográfico permitió preservar arquitectura tradicional con techos que superan 20 metros.
desde los templos de piedra de Borobudur hasta los volcanes activos del Monte Bromo y las terrazas verdes de Bali. Indonesia se extiende como un archipiélago de contrastes vivos. Selva y océano, fuego y lluvia, tradición ancestral y presente dinámico, conviven entre miles de islas dispersas en el Ecuador. Tal vez lo que permanece no sea una sola imagen, sino la sensación de movimiento constante, donde la tierra emerge, respira y se transforma. Gracias por acompañarnos en Indonesia, donde el horizonte siempre es agua y el tiempo fluye como lava bajo la superficie. Esto no es una historia sobre un lugar, es una invitación a un mundo. Si disfrutaste este viaje, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir viajando por el mundo con nosotros. Gracias por ser parte de la aventura.